un saludo amistoso a ustedes. Estamos todos, sobre todo en La Paz, pendientes del agua. En el mundo estamos pendientes de los futuros escenarios después de las elecciones en Estados Unidos. Se plantearán diferentes perspectivas según las regiones. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la región latinoamericana? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Con quién hablamos? Pues con la persona más indicada en el país. Gracias por estar acá. Estoy junto a Peter Brennan. Usted es encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia y tiene la amabilidad nuevamente de estar acá en el programa. Primer medio, único medio hasta ahora, así que estoy yo feliz de tenerlo acá. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Claudia. Siempre es un placer estar contigo en su programa. Yo creo que a usted lo que le da más placer es ir al fútbol. Sí, ¿no? sí Ha estado en un partido fundamental para nosotros estos últimos días. Se fue al estadio. Yo también tengo mi equipo de inteligencia en la embajada. Ajá. Yo también tengo información de inteligencia. Mire la foto que me conseguí. Está usted ahí sonriente, al lado del no tan sonriente embajador de Paraguay después del gol que tuvo que comerse. Creo que no tenía ganas para sonreír. Usted sí. Me han dicho también mis fuentes en la embajada que usted saltó de alegría con el gol boliviano, lo que me da mucha alegría a mí. Bueno, yo disfruto del partido. A mí, desde que llegué aquí, siempre me gustó ir a ver los partidos de fútbol y apoyar al La Verde. Y en este caso, el ministro de Deportes nos invitó al palco y con el embajador de Paraguay. Entonces yo tenía que ser muy diplomático en eso y no mostrar demasiado alegría en este momento. Pero cuando el equipo boliviano anotó el gol, obviamente estuvimos muy contentos y el embajador, mi gran amigo Julio, no estaba tan contento en aquel momento. Pero sí, no sabía que captaron este momento. Son los grandes momentos. A mí me encantan los diplomáticos cuando se les acaba la diplomacia y les sale la alegría o la rabia natural. La emoción. Y la emoción. Creo que además de las precauciones diplomáticas tenemos que alimentar nuestras relaciones con los sentimientos, con lo que nos sale también. Así que esa alegría no sé si no. Hablar de una buena actitud hacia el país. Enseguida vamos a hablar de qué sucede con el país y estas tensas relaciones. No es fácil el trabajo que usted tiene porque las relaciones no son sino tensas entre Estados Unidos y Bolivia. Pero permítame primero ir al escenario macro de esto, que es Estados Unidos. Estados Unidos no se imaginaba, apuesto a que usted no se imaginaba que Donald Trump iba a ser ganador, que iba a convertirse en presidente y como usted, muchísima gente. Era casi un secreto a voces que al final de la batalla Clinton iba a ganar esta gran batalla, la gran guerra finalmente de las elecciones. Y se sorprendieron muchísimo. ¿Se sorprendió usted? Sí, tengo que admitir, creo que como muchos otros, cuando uno veía las encuestas y las tendencias en general, parecía que iba a ganar la señora Clinton. Pero por eso tenemos elecciones, que muchas veces hay sorpresas, hay un voto quizás oculto o un voto que los encuestadores no detectan. Y eso es lo que pasó precisamente en esta elección. Fue un fenómeno muy interesante. Y creo que el hecho, no fue solamente las encuestas, pero había 8 estados claves que tenía que ganar el señor Trump. Y la gran sorpresa es que él los ganó todos. Si la señora Clinton hubiera ganado Wisconsin o Michigan, ella sería la presidenta electa en este momento. Hubo entonces un mal cálculo en general de las instancias políticas, en particular de las encuestadoras. Hay mucha gente que ya no cree en las empresas de encuestas porque dicen fallan aquí en Bolivia, fallan en Europa cuando nos pronostican otro resultado para el Brexit, fallan en Colombia, fallan en todo lado. Entonces, ¿qué pasa con la confianza, con ir más allá de esa fotografía del momento?
entran en crisis las empresas encuestadoras. Este voto oculto es lo que permanentemente se le va a escapar a las empresas. Como acá en Bolivia hay un voto rural, hay un voto más marginal que se oculta. Entonces, ¿qué hacemos con las encuestadoras? Bueno, yo creo que esta elección les va a dar mucho para pensar y analizar, y ya están empezando con eso. También a los mismos partidos, porque en el Partido Republicano teníamos un outsider como Donald Trump, un tipo una persona que no ha sido elegido antes, no ha tenido un puesto político o estatal antes. Y obviamente había un factor en la población que querían algo nuevo en la política. Eso se reflejaba también, yo creo, en el Partido Demócrata, donde el senador Bernie Sanders atrajo a muchos de los jóvenes, lo que se llaman los millennials, y un señor de 76 años. Eso fue un fenómeno muy interesante que va a dar mucho para reflexionar en el Partido Demócrata. Muy también. Interesante porque de las entrañas norteamericanas sale una propuesta de izquierda que no tenía, yo creo, perspectiva de gobernar. Creo que se le iba a hacer el país ingobernable en caso de. Pero como dice una colega en el periódico, ya no vale la pena decir si mi abuelita no hubiera muerto, estaría viva. Pero sí. claro, sí, Sanders, nada. Estamos con Trump, pero sí nos podemos preguntar, ya con cierta distancia, ¿qué sucedió con el imaginario del pueblo norteamericano, entre comillas? Porque se pensaba que Trump iba a ser una alternativa para cierto sector, más bien de clase media, media baja, que quiere reivindicar una pureza de lo norteamericano, clase media, media baja, antilatina, con ciertos prejuicios, y no. Los votantes fueron no solamente los blancos, no solamente de clase media, media baja, no solamente, también fueron norteamericanos latinos, mitad cubanos, mitad bolivianos. Escuché yo en la radio muchos testimonios de gente que decía, un ratito, yo me estoy yendo de mi país, me fui de mi país, huyendo de la corrupción en tal o cual país, y aquí no voy a permitir, y entonces Trump es una alternativa, o motivos religiosos. No hemos entendido qué estaba pensando la gente. Yo creo que, bueno, primero hay que decir que también el resultado fue muy reñido, entonces no es que el señor Trump ganó con una gran margen, incluso la señora Clinton ganó el voto numéricamente, popular. sí. Sí, pero él ganó el colegio electoral, que es lo que cuenta en nuestras elecciones. Entonces creo que eso hay que tenerlo en mente. También creo que se esperaba que íbamos a tener más participación que hubo finalmente, y quizás eso afectó al resultado para la señora Clinton, porque este voto latino no salió completamente o tan masivamente como se esperaba. El voto también de la comunidad afroamericana no era tan alto. Y creo que los otros elementos también, los otros sectores de la sociedad que no salieron, no estaban convencidos con lo que ofrecían los partidos tradicionales. Yo creo que eso fue un factor ahí también, volviendo a los millennials, ¿no? Estos jóvenes. Creo que cuando salió Bernie Sanders de la carrera, quizás muchos de ellos, no he visto el análisis, pero vale la pena mirar el análisis, que muchos de ellos no sentían que tenían un candidato para ellos. Y por eso digo que los dos partidos van a tener que pensarlo seriamente para las próximas elecciones. Seguro. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Estábamos comentando antes de ingresar al programa, yo le comentaba a Peter Brennan, una caricatura que publicamos en La Razón, la recuperamos del Washington Post, donde se ve un podio como un marco olímpico, donde está el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. En el primer lugar está obviamente Donald Trump, feliz de la victoria. En el segundo lugar está Hillary Clinton, triste. Y en el tercer lugar están los
camarógrafos, los fotógrafos, la gente con su periódico, los medios. Los medios entraron, no sé si ir con Trump al punto de decir que se unieron todos contra él, pero los medios jugaron sus cartas, los medios formaron parte también de esta campaña, sí. Y están ahí los resultados. ¿Se politizaron los medios? Bueno, no sé, yo creo que sí, los medios, con cada elección los medios inciden más y más en los Estados Unidos. Y hoy en día también tenemos los medios sociales, ¿no? Los medios de comunicación. Las redes sociales. Las redes sociales que también inciden en eso. Yo creo que sí, los medios, al principio, Donald Trump era lo que llamamos un media darling, ¿no? Que todos los medios querían estar con él y le daba mucho más publicidad que los otros candidatos. Y incluso hay una estadística que dan, que es lo que se llama earned media, medios ganados, que no son medios pagados, son medios que el propio candidato capta. Y el señor Trump ganaba 70% de esto, del earned media, y eso fue un factor, creo que le ayudó mucho en las primarias en particular, porque los medios le daban mucha atención, y en las primarias eso es lo que hay que conseguir, es la atención de los medios. ¿Se consiguió un efecto inverso de repente para algunos medios? Creo que después los medios empezaron a cuestionarlo más, ser un poco más duro con él, y él obviamente se enojó con esto y lo manifestó varias veces. Sí. Pero sí, los medios siempre tienen un rol en las elecciones, siempre tienen también dependiendo de los medios, su inclinación. Y en esta elección en particular creo que hemos visto mucho de eso, y creo que todos los medios van a tener que analizar este fenómeno un poco más, porque para el futuro obviamente eso no es algo que va a desaparecer. Creo que los medios van a seguir teniendo un papel muy importante en nuestras elecciones. Aunque ahora ya no nos vamos a comer lo que nos dicen los medios sin pensar en Estados Unidos, en China o en Costa Rica. Los medios están cada vez más presentes, diferentes tipos de medios. Sin embargo, está claro que no votamos por quien nos dice el periódico de mayor influencia, no votamos por quien nos dice la televisión. Esta victoria de Trump muestra eso, sí, que hay otras lógicas a la hora de depositar un voto. ¿Qué pasa fuera de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con América Latina? Y claro, al final le voy a preguntar qué pasa con nosotros, con los bolivianos. Okay. A ver, si quiere comenzamos con Rusia. Ok, muy bien. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las...? Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para definir qué va a ser la política exterior del futuro presidente Trump. Él ha dado señales durante su campaña, pero yo diría que mucho del énfasis de sus políticas han sido más dirigidos hacia lo interno, lo doméstico. La inmigración, por ejemplo, es un tema que es más doméstico que internacional, aunque hay un aspecto internacional. Y él, en ciertos aspectos, ha indicado por dónde va en su política exterior. Rusia es un caso en lo cual yo creo que él está diciendo que tenemos que mejorar la relación con Rusia. Hay muchos factores involucrados en eso, porque en nuestro sistema institucional, que incluye los departamentos de Estado, de defensa, etc., hay también muchas dudas, muchas sospechas sobre las intenciones del presidente Putin y Rusia. El caso de Crimea es algo que para los no solamente los Estados Unidos, pero también para los países es una seria preocupación, y es algo que creo que va a incidir mucho en la futura política que establece el presidente Trump con Rusia.
pero él sí se ha manifestado que él quiere ver si se puede mejorar la comunicación y la relación con Rusia. Entonces, obviamente, vamos a ver algunos pasos en este sentido. ¿Ha visto Rocky 4? No lo he visto. En un episodio, Rocky se va a Estados Unidos y, bueno, termina en una relación más que amistosa con el pueblo norteamericano cuando le toca ir a boxear con un ruso y al final todos los rusos dicen Rocky, Rocky. No creo que lleguemos ahí, pero de repente hay un acercamiento interesante. ¿Qué sucede con Europa? Unión Europea en crisis después del Brexit, con crisis económica en varios países. Los países que más han sentido, por supuesto, al sur, pero también una crisis económica y política en Francia. Alemania no sé si va a tener la solidez como para reencauzar todo esto, y en medio este panorama con Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo, primero, el Brexit creo que ha sido un golpe para la Unión Europea, pero al final hemos visto que hubo un efecto en los mercados en Europa, pero no tan dramática como se esperaba al principio cuando se votó para Inglaterra, que votó salirse de Europa. Y hay que reconocer también que existían estos factores económicos y problemas con Grecia, con Portugal, España también antes del Brexit. Entonces, creo que estos han sido problemas, digamos, institucionales o que ya estaban establecidos ahí, que todavía Europa tiene que resolver, y eso va a tomar su tiempo. Sí. Pero son muchos los tamaños de las energías económicas, ¿no? Si comparamos a Alemania, a España o Portugal, sin duda vamos a encontrar resultados distintos. Exacto, sí. Y es cierto que Alemania ha sido el país que tenía que soportar mucho de eso. Pero yo creo que al final vamos a ver una resolución en esto. En términos de Gran Bretaña, ellos no van a salir de Europa, van a mantener la relación con Europa. El único es que no van a formar parte de la Unión Europea. Y creo que se tiene que mantener eso en mente. En términos de la relación entre los Estados Unidos y Europa, yo no veo muchos cambios, no hemos visto el señor Trump o sus asesores hablando de cambios significantes. El único es, él ha hablado del OTAN. Exacto, que no es poco. No es poco. No, y obviamente los europeos están preocupados porque el OTAN ha sido sí, los Estados Unidos aportamos mucho a OTAN y es un sistema de seguridad que ha existido por casi 60 años ahora. Y entonces es importante mantenerlo. El señor Trump nunca ha dicho que iba a terminar con OTAN. Y creo que lo que él quiere ver es la cantidad de dinero que estamos aportando y los otros países también. Entonces eso sería una revisión que también hemos tenido estos debates en la ONU, que los Estados Unidos también aportamos una parte significante del presupuesto de la ONU, y es un debate que dentro de los Estados Unidos existe también. Hay mucha gente, los que apoyan al señor Trump, cuestionan si por el monto que aportamos, si estamos recibiendo los beneficios que debemos recibir. Bueno, hay que decirles a estas personas que sí se reciben estos beneficios, porque desde la creación de Naciones Unidas, incluso con el preámbulo de la Sociedad de Naciones, se ha construido sobre la base de una fuerte presencia norteamericana en términos económicos y en términos de decisión y de poder, ¿no? No cualquiera tiene poder de veto en las Naciones Unidas, seguramente. Y yo como diplomático, es algo que yo sé, pero el americano promedio quizás no sabe qué hace la ONU, por qué es importante, igual con el OTAN, creo que en muchos casos.
no han sido informados sobre eso. Y de la misma manera le importará a ese norteamericano medio lo que sucede dentro de la casa, qué se hace con la plata, cómo se hace el mercado, cómo se maneja el dinero dentro de la casa, de repente más que qué es lo que está sucediendo con el resto del mundo. Hablando del resto del mundo, voy a hacer un salto para no quedarme en escasez de minutos y me voy a ir directamente a Bolivia. ¿Qué sucede acá? Hemos tenido un par de mesas con expertos y hemos hablado de las posibilidades de Trump, de lo que sucedería. Acá hay un diplomático, Carlos Carrasco, dijo, si es electa Clinton no va a haber gran movimiento de escenario. Si el electo es Trump, de repente hay cosas que se mueven por su cercanía con Rusia, por esta otra manera que tiene de mirar más de adentro, ¿no? Es más doméstico. ¿Cambiará algo? En términos de América Latina y Bolivia, yo no veo en este momento muchos cambios. Como dije antes, es un poco temprano ahora porque en este momento ni sabemos quién va a ser el futuro o la futura secretaria de Estado. Y un puesto clave también en el Departamento de Estado en relación con América Latina es el subsecretario o la subsecretaria para el hemisferio, para Latinoamérica. Esa es la persona que muchas veces define muchos de los detalles de las relaciones en la región. Cuando ya tiene su equipo establecido, creo que vamos a tener una mejor idea de si habrá cambios importantes o simplemente cambios leves. Pero yo creo que en términos de la relación con Bolivia, vamos a seguir tratando de mejorar la relación. Yo creo que no hay ninguna razón por la cual no podemos tener mejores relaciones. Y, pensé que iba a decir que está tan mal que peor ya no puede estar. No. Entonces hay que construir sobre eso porque son muchas las tensiones, ¿no? Sí, bueno, a nivel gobierno a gobierno sí hay tensiones, tenemos que admitirlo, pero también seguimos conversando. Creo que las relaciones se han mantenido normales entre nuestros gobiernos, pero también hay que reconocer que las relaciones entre los países no se trata simplemente de gobierno a gobierno. Una gran parte de la relación es de pueblo a pueblo. En el caso de Bolivia creo que tenemos una base muy firme de estas relaciones en áreas como el comercio, cooperación en temas medioambientales. Hemos tenido especialistas en agua, el manejo y tratamiento de agua. Tenemos también una relación bien fuerte en el intercambio educativo de ciencia, tecnología. Tenemos también programas importantes en la enseñanza de inglés. Y sí, es en el Alto, sobre todo, tienen resultados muy interesantes. Voy a descontextualizar a García Linera para hablar de las tensiones creadoras o creativas, ya no sé, para hablar de estas tensiones. De repente de acá hay algunas parejas que se recomponen en el seno de la peor crisis y ahí agarran estabilidad. Hace poco y post elecciones en Estados Unidos, el presidente Evo Morales ha hablado de la necesidad de un embajador en Estados Unidos. Dijo un embajador de Estados Unidos, lo mencionó después de las elecciones. ¿Cómo recibió estas declaraciones? Bueno, siempre para nosotros es con agrado. Como en el estadio, usted dijo ¡wow! ¿Ah? Sí, sí. Pero hay que admitir también que a veces hemos recibido mensajes un poco confusos del gobierno. Y eso indica aún más que lo que tenemos que hacer es trabajar en una agenda, un proceso donde se establece más confianza mutua para después llegar al punto cuando podemos restablecer embajadores. ¿Usted ve cerca este punto de restablecimiento de embajadores? Me gustaría sí que sea cerca, pero la verdad es que para nosotros también hay un proceso para nombramientos de embajadores que es un poco más largo que otros países. Entonces, no es que
ni el presidente puede nombrar un embajador y él llega el día siguiente al país. El proceso nuestro empieza con el Departamento de Estado, el secretario de Estado, que después manda su sugerencia al presidente. Después el presidente lo manda a nuestro Senado. El Senado tiene que aprobarlo, que a veces no es fácil. Como en Brasil, ¿no? Estuvimos esperando mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y después tienes que conseguir lo que se llama agremó del país, el país anfitrión. Y todo este proceso requiere su tiempo. Claro. Pero y un sí proceso es algo burocrático, no es falta de cariño ni orgullo. De no, exactamente. Así es. Muy bien. ¿Cómo están las relaciones económicas? Yo me he conseguido también unos cuadritos acá sobre los mercados, principales mercados de Bolivia. Bueno, esto lo han hecho ustedes. Tenemos un principal mercado y tenemos el cuadro, si no yo lo puedo mostrar acá, con Brasil, Estados Unidos y Argentina. ¿Esto usted le da gusto tener? Una cosa es en el discurso político, ahí está. Fíjense, la barra roja representa Estados Unidos, el mercado boliviano en Estados Unidos, la verde es Brasil y la azul es Argentina. Una cosa es la tensión y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo en términos comerciales. Sí. ¿Verdad? Eso es un área en lo cual desde que llegué aquí he trabajado, yo y mi equipo en la embajada lo hemos trabajado mucho porque vemos que es un área donde ambos países tenemos muchos intereses. Sin ATPDA. Sin ATPDA. Eso se lo dije yo en una anterior entrevista. Y efectivamente los Estados Unidos, después de Brasil, es el segundo mercado para productos de Bolivia. Si se descarta el gas, somos el primer socio comercial. Y lo que los Estados Unidos ofrece como socio comercial es también una diversificación de la economía, que siempre es importante para los países que tienen industrias extractivas, que es importante tratar de diversificar y incrementar la economía productiva. Entonces, en este momento nuestro equilibrio de comercio es bien balanceado, es un poco a favor de Bolivia, que es bueno. Y las importaciones de los Estados Unidos son insumos, son productos que ayudan a la economía productiva de Bolivia. Entonces, maquinaria agrícola, por ejemplo, equipos de computación, equipos de procesamiento de comidas. Y entonces yo creo que es un comercio muy sano para Bolivia y para los Estados Unidos. Si usted tiene que elegir un eje que privilegiaría en las relaciones actuales, porque ya sabemos que no son las mejores en términos políticos, condimentados por la ideología, condimentados también por no ponernos de acuerdo sobre los resultados de erradicación de coca y ese tema que nos ha mantenido también con cierta distancia. Pero hay buenas noticias, hay una relación que en otros ámbitos funciona, y funciona con el gobierno como funciona también con la población en general. ¿Usted le pondría la corona a un elemento? ¿Qué es lo que más resultado le da bajo esta sugestión en términos de relaciones Bolivia-Estados Unidos? ¿Dónde nos va bien? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hace Bolivia bien? ¿Qué hacemos nosotros bien? No Bolivia. Usted y, es decir, Estados Unidos y Bolivia. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué nos sale mejor? Bueno, uno es exactamente el comercio, como mencioné. El año pasado nos hicimos un país, lo que se llama un socio, un partner post del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y a través de este programa ahora estamos enviando entre 6 y 10 delegaciones de grupos empresariales de Bolivia a los Estados Unidos, a las ferias sectoriales en distintas áreas que son de importancia para Bolivia. También tuvimos por primera vez hace 2 meses el primer
delegación comercial de los Estados Unidos que vino aquí a Bolivia para reunirse con empresas bolivianas. Había 16 empresas de los Estados Unidos y tuvieron decenas de reuniones con distintos empresarios de acá, y parece que hubo mucho movimiento a través de estos programas. Entonces eso yo diría que es un área de mucho orgullo para Obama, con premio Nobel y todo, y con la simpatía que nos pudo generar en general en el mundo, un candidato como Obama se va y no hay embajador. ¿Qué falló en una línea, embajador? ¿Qué ha fallado, Peter? Bueno, y yo creo que, como dije antes, es algo que requiere, hay un proceso de establecer confianza para que se pueda llegar al punto que se nombra embajadores. Falta de confianza, así voy a tomar su respuesta. Si tuviera que titular, diría falta de confianza todavía. Sí, muchas veces es la retórica que afecta esta confianza, que hay que, primero, es una relación mutua, de a dos, de ambos lados tienen que Me voy. de acuerdo. Usted ha insistido mucho en Sanders. ¿Se equivocaron los demócratas con Clinton? Para irme ya. Bueno, eso sería para los demócratas de decir, pero no, yo creo que al final tenemos nuestro sistema primario, fue la señora Clinton que ganó, y yo creo que si hubiera sido el señor Sanders, igual él tendría un elemento de la población demócrata que quizás no lo apoyaría. Okay. Mi última pregunta, ¿tiene agua? Sí, tenemos, bueno, tenemos un tanque de agua en la casa en este momento, pero sí, yo sé que eso es algo muy duro y serio, complicado, y otra vez es una de las áreas donde queremos trabajar con Bolivia, porque tenemos intereses mutuos en trabajar en temas de medio ambiente. Y el agua es algo que necesitan ustedes, nosotros, los de allá y los de acá. Gracias, Peter Brennan, encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, por estos minutos. Un gran placer. Muchas gracias, Claudia. Las gracias a ustedes que nos acompañan. De la guerra del agua, ¿se acuerda? Pasamos a la crisis del agua. Estamos, bueno, Peter tiene un tanque, ojalá usted tenga uno, ojalá tenga un gran tacho. Estamos sufriendo por el agua. De esto va a hablar mi colega Patricia Cusicanqui, jefa de suplementos, va a conducir una mesa sobre el tema del agua. No para lloriquear más, sí para ver perspectivas, qué ha fallado y sobre todo, qué podemos hacer y cómo tenemos que comportarnos de hoy en adelante con el agua, el oro del futuro. Gracias y enseguida retornamos.